Estos son algunos conceptos en anatomía. Los hematomas epidurales se deben a la afectación de la arteria meningia media, ¿no? En el cual en la tomografía computarizada sin contraste se pide de forma inicial, vamos a encontrar la lesión hiperdensa biconvexa en forma de lente. En contraste con los hematomas subdurales, estos se deben a la afectación de las venas puente, ¿no? Puede ser por un trauma, ya sea de forma accidental o no accidental, o por ejemplo en el caso del síndrome del bebé sacudido, puede ser de instalación aguda o de instalación insidiosa. Esto provoca lo que es una hemorragia venosa de baja presión en el espacio subdural. En la tomografía computarizada podemos encontrar lo que es una lesión hiperdensa en forma de media luna. En la encefalitis herpética, el agente causal número uno más frecuente es el herpes virus humanos tipo uno. Es bastante común en neonatos o en pacientes o en lo que son en niños. Afecta predominantemente a los lóbulos temporales mediales y pues debido a eso, la presentación puede ser a nivel de síntomas neuropsiquiátricos subagudos. También tenemos afectación o alteración del sentido del gusto o del olfato, que tiene un rendimiento particularmente alto. En el caso del seno cavernoso, mencionar que este se va a localizar a nivel anteriormente a cada lado de la silla turca. Es importante saber el contenido. De forma medial tenemos a la arteria carótida interna con fibras simpáticas postganglionares y también lo que es a nivel, lo que es el nervio, el abductor o abducens. Lateralmente tenemos al nervio oculomotor, al nervio troclear, al nervio oftálmico y al nervio maxilar. Esta va a recibir a la vena oftálmica superior, ¿no? Va a recibir la sangre del ojo y de la corteza superficial. Em, y vamos a ver que el seno cavernoso va a drenar a nivel de los senos petrosos y luego esto drena en la vena yugular interna. Entonces, como había mencionado, esta va a recibir irrigación sanguínea de la vena oftálmica superior, también de la vena facial. Entonces, si cualquiera de estas estructuras vasculares sufre una tromboflebitis, puede producirse una infección retrógrada o rotura del coágulo y provocar una trombosis del seno cavernoso. Em, una patología o otra patología que podría ser que se relaciona con con el trombosis del seno cavernoso es la celulitis orbitaria, cuya complicación más grave es justamente esta. Y el diferencial podría ser una mucormicosis, muy común en pacientes con diabetes mellitus. La epistaxis se clasifica anatómicamente en función si es anterior o es posterior, ¿no? En el caso de las epistaxis anteriores, vamos a ver clínicamente el sangrado a nivel de las fosas nasales. Es común en niños y el sitio de sangrado es el plexo de Kieselbach, en el cual está formado por una anastomosis entre varias arterias. La etmoidal anterior, la esfenopalatina, la palatina mayor y la arteria labial superior, en la porción inferior de lo que es el tabique nasal. En el caso de la epistaxis posterior, esta es común en adultos. En realidad no es tan común en la población general, pero es más frecuente en adultos mayores de 50 años. Esta, vamos a ver que se encuentra debido a la afectación, debido a una ruptura en el plexo de Woodruff, en el cual tenemos la anastomosis entre la arteria esfenopalatina y la faringe. La epitasis posterior es una emergencia, bueno, peligra la vida, hace que peligre la vida del paciente. Eh, estos normalmente no muestran no muestra signo de sangrado externo, justamente porque es a nivel de lo que es el tabique nasal posterior. Estos pacientes pueden tener hemoptisis, hematemesis, o incluso si es que llegan a delutir esa sangre, pueden tener melena. En el caso de que el paciente tenga una epistaxis anterior, o sea, tenga un sangrado en las fosas
Bueno, en caso de que tenga una sangrado en las fosas nasales y que no se detenga, es, es plausible pensar en una hemorragia posterior, una hemorragia nasal posterior. Luego tenemos al séptimo par craneal. Aquí lo importante es conocer la relación que tiene el nervio facial una vez ya sale a nivel de lo que es el agujero estilomastoideo con la glándula parótides, ¿no? La glándula parotida va a drenar en lo que es el conducto esternón, que a su vez a la altura del segundo molar va a desembocar el nervio facial a nivel de lo que es de lo que es la paratiroides lo va a atravesar y se va a dividir en cinco ramas. Entonces, aquí la relevancia es saber que durante una cirugía de paratiroides puede lesionar el nervio facial y puede tener una parálisis facial periférica, ¿no? Hemifacial. Puede tener como complicación un síndrome postparalítico en el cual se caracteriza por no tener el, que es una pérdida de la disociación autonómica voluntaria, ¿no? Luego tenemos la cuerda de tímpano. Aquí vamos a ver que lo que es la cuerda del tímpano va a recorrer a lo largo de la superficie posterior de la membrana timpánica. Esta es una rama de lo que es el nervio facial antes de que salga a nivel de lo que es es una rama del nervio facial en el conducto pues, facial a nivel de lo que es el oído. Esta va a inervar lo que es, lo que es el, la lengua en los dos tercios anteriores. Es una inervación especial, ¿no? Sensorial, en el cual la ruptura de la membrana timpánica o de la cuerda del tímpano puede provocar lo que es la pérdida del gusto en los dos tercios anteriores de la lengua, pero también va a provocar disfunción secretora de las glándulas submandibulares y lo que es sublinguales. El nervio glosofaringeo tiene ramas sensoriales, motoras y parasimpáticas. A nivel sensorial se va a encargar de la percepción del gusto en el tercio posterior. También manda una señal aferente, es el nervio que se encarga de mandar la señal aferente del reflejo nauseoso. También tiene un papel a nivel de lo que es el seno, en el nivel del seno carotidio como vasoreceptor o de la presión arterial y también quimiorreceptor en el cuerpo carotidio. Y a nivel motor, pues se encarga este, de deglutir gracias a los músculos faringeos. Entonces, aquí hay que saber que durante una amigdalectomía palatina puede ocurrir de forma inadvertida el daño del nervio glosofaringeo y esto provocaría la pérdida del gusto en el tercio posterior de la lengua. El espacio retrofaringeo es una área que va de lo que es desde la base del cráneo hasta el mediastino posterior y está limitada por la vena carótida de forma lateral, los músculos paravertebrales de forma posterior y el esófago de forma anterior. Se le conoce como la zona de peligro porque es susceptible a las infecciones profundas del cuello, como puede ser, por ejemplo, un absceso retrofaríngeo, em, debido a una propagación local desde el espacio parafaríngeo a este retrofaríngeo. Luego tenemos a los nervios laringios. Tenemos al nervio laringio recurrente y al nervio laringio superior. El nervio laringio recurrente va a inervar, se encarga de la contracción de todos los músculos intrínsecos excepto del músculo cricotiroideo. Tenemos al nervio laringio recurrente izquierdo y derecho. El derecho pasa por debajo de la arteria subclavia derecha y el izquierdo, como se puede observar, es más grueso, tiene un trayecto mucho más largo y pasa por debajo del arco aórtico antes de regresar. Aquí lo importante es de que estos nervios laringios de forma inadvertida
pueden sufrir lesiones durante la cirugía de tiroides, ¿no? Porque pues, pasa cerca de la glándula tiroides en su ascenso a la laringe. Si es unilateral, porque bueno, tenemos dos nervios, si es unilateral, ya sea izquierdo o derecho, el paciente puede tener ronquera. Puede ser también que el paciente sea o que tenga poca clínica o incluso que esté asintomático debido a que hay una compensación de la cuerda vocal contralateral. Pero en el caso de que sea bilateral, estos pacientes en el momento de la cirugía o en el postoperatorio tienen afonía o incluso estridor inspiratorio. En el caso del nervio laringio superior, esta más que todo, pues, esta es la que va a inervar el músculo cricotiroideo. Y la denervación del cricotiroideo, esta va a cursar con el paciente con una voz monótona y una alteración en la capacidad para poder realizar sonidos agudos. Los ganglios linfáticos agrandados con mayor frecuencia en la cadena cervical son los yugulodigástricos, ¿no? Estos van a drenar, estos drenan las amígdalas palatinas. Estos están ubicados en lo que es el vientre profundo del digástrico, justo por delante de la vena yugular interna. Las anastomosis escapulares tienen relevancia porque en el caso de que haya una oclusión o una lesión de las arterias axilares, de la arteria axilar o la de la arteria subclavia, estas van a compensarlo, ¿no? Va a haber un pasaje de lo que es el flujo sanguíneo. Entonces, las anastomosis son la subescapular, la supraescapular, la escapular circunfleja y la cervical transversa. En caso de lo que son los límites de la bursa subacromial, de forma superior estemos al ligamento acromion, el caracoides, el coracoacromial y las fibras del músculo deltoides proximal e inferiormente por las fibras del músculo supraespinoso. De aquí mencionar que pues, la bursitis subacromial casi siempre se asocia con tendinopatía supraespinosa y está involucrada con el síndrome de pinzamiento subacromial. El síndrome del manguito rotador, que es la causa número uno de hombro doloroso, y la capsulitis adhesiva. Luego tenemos la lesión de los nervios a nivel del miembro superior. Tenemos al nervio radial. Esta va a tener, la lesión del nervio radial es secundaria a una fractura de la diáfisis del húmero o una presión sobre la axila. Estas se encuentran, se pueden separar en una lesión alta o una lesión baja. La lesión alta generalmente ocurre en donde el nervio radial es más vulnerable, ¿no? A nivel de la mitad del húmero, donde viaja en el surco espiral. Y eso está asociado a lo que es en la caída de, cuando el paciente refiere que se ha caído y que se haya apoyado con la muñeca y va con deterioro sensorial. Las lesiones bajas se producen por daño del nervio interóseo posterior, ¿no? Que es una rama del nervio radial. Y esta estaba con parálisis de los extensores de los dedos. La lesión del nervio axilar, esta vamos a ver que la causa más común del nervio axilar es por trauma, una luxación anterior del hombro, también puede ser por fracturas que afectan el cuello quirúrgico del húmero. También puede ser iatrogénico, ¿no? En el caso de una cirugía en el manguito rotador o, o de otras patologías. Esta se manifiesta con déficit a nivel de la abducción y rotación externa del brazo y déficit sensorial de la piel que va a recubrir lo que es el deltoides. El nervio mediano generalmente ocurre por una lesión supracondilar, ¿no? Por traumas también, por compresión del nervio mediano a medida que viaja a través del canal del túnel carpiano.
Estos pacientes refieren hormigueo y entumecimiento en justamente los territorios que van a inervar a nivel de los dedos del pulgar, del índice y del dedo, de lo que es el dedo medio. En el lado radial y también vamos a ver que es en el cuarto dedo, ¿no? En el lado radial del cuarto dedo. Los pacientes bueno, pueden desarrollar lo que es una atrofia del músculo tenar. Esto es una complicación del caso, por ejemplo, de lo que es el síndrome de túnel carpiano, que normalmente no se ve, pero es justamente porque ese paciente no ha recibido el manejo adecuado. Es importante mencionar esto porque el pulgar es básicamente responsable del 60% de la movilidad o más del 60% de la funcionalidad de la mano. Luego tenemos al nervio cubital, finalmente. Esta se daña con una caída con la mano extendida o una lesión en lo que es el epicóndilo medial. Eh, Esa va con parestesias, con entumecimiento, con debilidad, o también puede haber dolor en la distribución, ¿no? De lo que es este nervio. Luego tenemos a la parálisis de Erbs-Duchenne. Esta va a producir lo que es la mano del camarero debido a un daño a nivel de las raíces nerviosas C5 a C6. Específicamente lo que es las lesiones del nervio axilar, supraescapular y músculo cutáneo. Estos pacientes van a tener el hombro en aducción, brazo en rotación medial y codo extendido. Puede ser por traumas, una caída sobre la cabeza y el hombro en un accidente de tránsito, o incluso también durante el nacimiento, ¿no? Por una tracción lateral de forma excesiva del cuello del neonato durante el parto, ¿no? Una fractura, la fractura del boxeador bastante común después de una pelea a puñetazos o de un combate de boxeo o por un golpe con el puño en una superficie tensa. Vamos a ver que hay una fractura del cuello del cuarto o en todo caso, del cuarto y del quinto metacarpiano, ¿no? Se llama fractura del boxeador. Fractura del cuarto y del quinto metacarpiano. Luego tenemos a la complicación de la mastectomía radical o mastectomía de Halsted, en referencia al cirujano que la diseñó, William S. Halsted. Gracias a él, uno de los padres fundadores de la Universidad de Johns Hopkins, lo que se conoce como la educación moderna de las especialidades médicas, lo debemos a él. Bueno, aquí lo importante saber es de que eh, la lesión de lo que es el nervio torácico largo y el nervio intercostobraquial pueden suscitarse en la mastectomía radical, en el cual si se lesiona el nervio torácico largo, el paciente va a tener una escápula alada, y si se lesiona el nervio intercostobraquial, el paciente va a tener un déficit sensitivo en el brazo medial, ¿no? De aquí mencionar un dato curioso, revisando las anotaciones que hizo William Osler respecto a la educación médica en Europa, se menciona un término que es el héroe halstediano, en el cual hace referencia a personas bastante individualistas, personas que no se cansan, que atienden personas con enfermedades complejas día y noche y bueno, me pareció bastante interesante eso. Aspiración por cuerpo extraño. Debido a que el bronquio derecho está orientado de forma vertical, en comparación con el bronquio izquierdo, es más vertical, es más ancho, y ya que el corazón se encuentra en la parte inferior izquierda o en la parte izquierda del tórax, es más probable que los cuerpos extraños impacten a nivel del bronquio derecho. Esto no es tan exacto, por ejemplo, en los niños, porque los bronquios principales son bastante similares anatómicamente.
Sin embargo, si uno revisa epidemiológicamente, sigue habiendo una tendencia a una predisposición a que se impacte en el bronquio derecho. Pero bueno, mencionar que esto no es tan exacto en los niños, justamente por eso. Bueno, en el caso de la pleura, tenemos dos, la pleura externa o parietal y la pleura interna o visceral. La pleura externa o parietal, esta va a recubrir la superficie interna de la pared torácica y el mediastino. Em, Esta va a estar irrigada por la arteria torácica interna, los intercostales posteriores y la arteria fénica superior. Esta pleura experimenta dolor justamente por la inervación somática que tiene. Va a estar inervado por los nervios intercostales. Entonces, de aquí viene lo que es el famoso dolor pleurítico, en el cual pacientes con fracturas costales, pacientes con pleuritis, en el caso de masas pleurales, todos estos pacientes van a referir un dolor que empeora con la inspiración, ¿no? Ese dolor pleurítico. A diferencia de la pleura interna o pleura visceral, esta va a recubrir la superficie externa de los pulmones y sigue el contorno de los pulmones, incluso siguen en las fisuras. Esta va a ser irrigada por arterias bronquiales, ¿no? Esa no va a experimentar dolor debido a que tiene inervación autónoma por el tronco simpático y el nervio vago, es decir, no es somática. En ese sentido, las patologías intrapulmonares, un cáncer de pulmón, eso no produce dolor y pueden pasar desapercibidas por mucho tiempo. Pasan desapercibidas hasta cuando ya es demasiado tarde. Luego tenemos las varices. En la parte abdominal del esófago, las venas perforantes van a drenar en las afluentes de la vena gástrica izquierda, mientras que en la parte torácica distal del esófago van a drenar en las afluentes de los sistemas venosos ácidos y hemiácidos. Entonces, las varices esofágicas es debido a una anastomosis entre la vena gástrica izquierda y la vena gástrica izquierda y la vena ácigos en la parte inferior del esófago, justamente por lo que acabo de mencionar, la distribución de drenaje venoso en el esófago es distinto si hablamos de la parte torácica o de la parte abdominal. También mencionar aquí que el flujo bidireccional es posible en esta región. Em, Incluso hay una adaptación en los cambios de presión. No es lo mismo la presión intratorácica que la presión a nivel, a nivel del abdomen. Em, entonces acá pues hay un flujo bidireccional. Em, Semiológicamente, o bueno, a nivel patológico, la presión portal aumenta por encima, si la presión portal aumenta por encima de 12 milímetros de mercurio, entonces la gradiente aumenta de 7 a 10. Si la gradiente es mayor a 5 milímetros de mercurio, entonces tenemos hipertensión portal. Eso es importante porque las varices esofágicas, o mejor dicho, la ruptura de las varices esofágicas es la complicación más letal de los pacientes con cirrosis. Casi la mitad de los pacientes con cirrosis en estadio Child-Pugh A van a tener varices esofágicas y en el caso del Child-Pugh B o C, casi el 85% lo van a presentar. Em, La clasificación de las varices es en función del tamaño. Si es menos de 5 milímetros se considera pequeña y si es más de 5 milímetros se considera grande. Antes se diferenciaba en pequeña, mediana o grande, pero actualmente es más útil la diferenciación, una diferenciación dicotómica entre grande y pequeña. Luego tenemos a las varices rectales. Estas por una anastomosis entre la vena rectal superior y las venas rectal inferior y media. El aumento menor está unido a la curvatura menor y va a contener a los vasos gástricos derecho e izquierdo, en el cual va a consistir en los ligamentos hepatogástrico y hepatoduodenal. El hepatogástrico va
de lo que es la curvatura menor de el estómago a la fisura del ligamento venoso del hígado. Esta va a contener a la arteria gástrica derecha e izquierda y va a separar a los sacos mayor y menor del lado derecho. Esta es una parte que se corta para poder acceder al saco menor durante la cirugía. En el caso del ligamento hepatoduodenal, va desde la primera parte de lo que es el duodeno, como se observa acá, hasta lo que es eh, lo que es a nivel de la porta hepático, ¿no? A nivel de la porta hepático. Esta va a contener la tríada portal, que consiste en la eh, arteria hepática propia, ¿no? Arteria hepática propia, la vena porta y el conducto biliar común. Tenemos también al foramen epiploico o foramen de Wislow. Este es un foramen que conecta de forma virtual el saco gástrico mayor y menor con el abdomen. Es un espacio virtual porque en realidad no es que está abierto debido a la presión intraabdominal, ¿no? La presión intraabdominal es la razón por la cual este foramen se mantiene cerrado. Entonces, es importante saber los límites. De forma anteriormente se encuentra el ligamento hepatoduodenal o también el borde libre del aumento menor. Algunas bibliografías refieren eso. En el límite posterior tenemos la vena cava inferior. El límite superior tenemos el lóbulo caudado del hígado. E inferiormente está la primera porción del duodeno. U otras bibliografías mencionan el ángulo de reflexión del peritoneo parietal sobre el aumento menor. Debido a su proximidad anatómica, el vaso puede lesionarse con una lesión por aplastamiento a nivel de la novena o décima costilla. En el caso de ser una laceración mayor, el desgarro tiende a dañar la parénquima y provoca una hemorragia intraabdominal. Eh, a diferencia de si lo queremos comparar, por ejemplo, con un órgano a nivel hepático, si el hígado sangra, relativamente se puede controlar, pero si el vaso sangra, hablamos de un órgano linfoide, ¿no? Una hemorragia a nivel del vaso, no hay gasa que lo detenga. Muchas veces se tiene que retirar. En caso del aneurisma de la aorta abdominal, tenemos que saber que tiene más probabilidades que ocurra por encima de la bifurcación de la aorta, debido a que hay cambios en la elasticidad y cambios en el diámetro a ese nivel, y esto provoca un aumento de la presión. Eh, y aparte también hay que sumar al hecho de que la presión intraabdominal es mucho mayor que la región torácica. También conocer que la rotura de rotura de un aneurisma de la aorta abdominal, si es que llega a disminuir la irrigación coronaria, puede simular un infarto. Y eso también se puede observar, ¿no? Va a provocar dolor torácico, va a provocar cambios isquémicos a nivel del electrocardiograma, o sea, me parece un infarto, pero el paciente en realidad está teniendo un aneurisma de la aorta abdominal. El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más común del tracto gastrointestinal. Esta es debido al cierre incompleto de lo que es el conducto vitelino o también llamado conducto onfalomesentérico. Esto provoca la persistencia del segmento proximal, es decir, del segmento intestinal del conducto. Por lo general, las personas con divertículo de Meckel pueden complicarse con una hemorragia gastrointestinal indolora, pero otras complicaciones no tan comunes es lo que es el vólvulo, se puede inflamar, se puede infectar, pueden provocar diverticulitis o invaginación intestinal, ¿no? Se puede invaginar. Em, Estas imágenes los saqué de lo que es la colección
de ilustraciones médicas del Nether, lo recomiendo bastante. Siempre que estudio una enfermedad, trato de correlacionarlo con el arte de Nether, porque si es cierto, em, muchas patologías no cuentan con una ilustración propiamente dicha de forma, una ilustración, una foto real. El Nether sí lo va a tener, con bastante detalle. Y aparte porque, bueno, el arte es precioso, ¿no? La enfermedad de Hirschsprung es un trastorno hereditario que es causado por la incapacidad de las células de la cresta neural para poder migrar al colon distal durante la semana 4 y la semana 7 de gestación. Esta se va a caracterizar por lo que es un colon con ausencia de inervación parasimpática postganglionar, generalmente en la región recto-sigmoidea, ¿no? Esta es la parte que no se relaja y es la parte que va a producir lo que es el meacolon. Mencionar acá también la asociación entre enfermedad de Hirschsprung y el síndrome de Down. Luego tenemos el tronco celíaco. Esta emerge a nivel de T12 y va a dividirse en tres ramas que irrigan lo que es el intestino anterior. La arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común y la arteria esplénica, ¿no? Aquí lo relevante es saber que en el caso de la arteria hepática común, esta puede lesionarse por una úlcera péptica penetrante o en todo caso también por un tumor en la pared duodenal posterior y puede provocar lo que es una hemorragia torrencial, ¿no? Acá también se puede observar lo que es la arteria hepática derecha. Esta arteria hepática derecha puede ligarse sin querer durante una colecistectomía y esto puede provocar lo que es la necrosis del hígado derecho, porque la arteria hepática derecha irriga la parte derecha del hígado, va a irrigar también la vesícula biliar a través de la arteria, a través de su rama, que es la arteria cística, y también va a irrigar el lóbulo caudado. En el caso de la cola de páncreas, esta se encuentra a nivel en lo que es en el ligamento espleno-renal, ¿no? Y se va a extender hasta el hilio esplénico. Es un segmento, este es el segmento más distal de lo que es el páncreas y es intraperitoneal. Es la única parte intraperitoneal del páncreas. Y gracias, bueno, debido a esto, como se encuentra muy cerca del vaso, se puede extraer una parte del páncreas durante la esplenectomía. Y estos pacientes, evidentemente, pues, debido a esto, pueden desarrollar diabetes. Luego tenemos las hernias abdominales. Acá hay que mencionar que la primera estructura penetrada en cualquier hernia abdominal es la fascia transversalis. Pueden ser anterior, pueden ser posterior, lateral o pélvica, en función de topográficamente. Pueden ser reducibles, irreducibles, obstructiva, estrangulada o compleja. Mencionar que las estranguladas y las obstruidas son emergencias quirúrgicas, ¿no? Son emergencias quirúrgicas y se pueden complicar. El paciente puede desarrollar una isquemia intestinal, puede tener una sepsis, incluso pueden fallecer. Luego tenemos a las hernias inguinales, tienen una anatomía bastante compleja. Acá hay que mencionar que se pueden dividir en hernia inguinal directa e indirecta, ¿no? La hernia inguinal directa, también conocida como, bueno, esas son las hernias adquiridas. Esta es secundaria a un debilitamiento de la fascia transversal. Eh, Son hernias inguinales secundarias, ¿no? Son adquiridas secundarias un aumento en la presión intraabdominal. Por ejemplo, un paciente que tiene estreñimiento. Las hernias inguinales directas, esas van a estar, son mediales a los vasos sanguíneos epigástricos inferiores. Se van a encontrar dentro de lo que es el triángulo de Hasselbalch. Y es lateral al recto abdominal. Estas hernias no atraviesan el anillo inguinal profundo, solamente el anillo superficial, es decir, el externo.
En cambio, las hernias inguinales indirectas, que estas se dan durante el desarrollo, eso se debe a la obliteración del proceso vaginal durante el desarrollo fetal, ¿no? Aunque también los pacientes adultos pueden tener ese tipo de hernias. Em, Eso se van a encontrar lateral a los vasos sanguíneos epigástricos inferiores, fuera del triángulo de Hasselbalch. Y estos sí van a atravesar el anillo, lo que es el anillo inguinal profundo y superficial, ¿no? Interno y externo. En el caso de los hombres van a pasar junto con el cordón espermático. El varicocele es un agrandamiento anormal y se va a poder observar tortuosidad del plexo pampiniforme en el escroto debido a la obstrucción proximal de la vena espermática. Generalmente se forman en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la vena testicular izquierda se conecta con la vena renal izquierda, mientras que la vena testicular derecha de forma directa va de frente hasta la vena cava inferior. Entonces, la vena cava izquierda pues tiene un trayecto mucho más tortuoso, mucho más indirecto, en el cual pues predispone a que los pacientes tengan varicocele más frecuente del lado izquierdo, ¿no? Esos pacientes van a referir un agrandamiento indoloro, van a referir un dolor sordo, y esta patología tiene transiluminación negativa, a diferencia, por ejemplo, de un hidrocele, que también va con agrandamiento testicular. La arteria uterina. Esta es una arteria que es, como se puede observar, rama de la arteria ilíaca interna. Sirve de suministro a lo que es el útero y la parte superior de la vagina. Esta viaja en el ligamento cardinal y se anastomosa con la arteria ovárica. Es una arteria eliciana. Esto quiere decir que, como se puede ver, tiene bastantes ondulaciones. Si lo pensamos, tiene sentido, porque el útero es un órgano que potencialmente crece y de esta forma, debido a que son arterias elicianas, se garantiza que toda la superficie esté bien irrigada. Acá lo importante es conocer la proximidad con el uréter. En su corrido inicial, la arteria uterina se encuentra lateral y superior al uréter por unos cuantos centímetros, y luego cruza el uréter anteriormente hacia su lado medial para llegar al cuello uterino, dejando a lo que es el uréter en la parte postero inferior. Entonces, la relevancia es de que durante una ligadura de las arterias uterinas, por ejemplo, en una histerectomía, se puede dañar, ¿no? Se puede dañar lo que es el uréter. Para recordarlo, podemos hacer uso de la mnemotecnia. El agua pasa por debajo del puente, siendo el agua la orina y el puente la arteria uterina. En caso del cáncer prostático, esto de acá hay que saber que tiende a metastatizar principalmente en lo que es las vértebras. Esto es debido a que las venas sacras conectan el plexo venoso prostático y el plexo venoso vertebral. Concretamente, el recorrido empieza en el plexo venoso prostático, luego es vena ilíaca interna y después es plexo vertebral interno, también conocido como plexo de Bateson. Acá se puede observar en esta foto cuáles son los sitios en los cuales hace metástasis el cáncer prostático. El saco de Douglas o bolsa rectouterina es la parte más baja de la cavidad peritoneal en posición vertical, ¿no? Y por lo tanto es un área que te está predispuesta a acumular fluidos. Acumula ascitis, puede acumular sangre, puede acumular células malignas, puede acumular pus. Acá se pueden formar abscesos. Y en caso de las mujeres pueden albergar implantes endometriales. En el caso de la trompa de falopio, acá hay que pues, conocer que la ampolla es el sitio más común de la fertilización por espermatozoides, el istmo es la porción más estrecha y el infundíbulo recibe al ovocito.
En el caso de las hemorroides, acá hay que conocer es bastante complejo lo que es la anatomía del canal anal. Es importante conocerlo para poder entender lo que son las hemorroides, ¿no? En el caso de acá lo relevante es saber que la línea dentada, ¿no? O línea pectinada, es una separación circular formada por la fusión de las válvulas anales, ¿no? Como se puede observar acá. Esto es lo que va a dividir al canal anal en una parte superior e inferior. Y eso es lo que clasifica las hemorroides en internas o externas. Em, las hemorroides que están por encima de la línea pectinada, vamos a ver que el plexo hemorroidal interno va a drenar en la vena rectal superior, luego a su vez en la vena esplénica, luego en la vena porta, en las venas hepáticas y en la vena cava inferior. Acá también es importante saber la inervación. Por encima de la línea dentada no hay inervación cutánea, entonces estas hemorroides no van con dolor, no duelen. No es que sea, no es que sea una ley, estos pacientes pueden referir dolor en el caso de que estén complicadas con estrangulaciones o que haya espasmos, pero en cuanto a la inervación cutánea, como no hay, pues lo que son las hemorroides internas en realidad no duelen. En cambio, las hemorroides por debajo de la línea pectinada drenan en la vena rectal inferior que ingresa a la vena cava inferior. Estas, estas sí van a tener una inervación cutánea y estas sí van con dolor. El síndrome piriforme. El músculo piriforme se superpone con el nervio ciático, como se puede observar acá, se superpone. Así que cualquier, cualquier mecanismo, cualquier trauma que lesione el músculo piriforme puede predisponer a una ciática, ¿no? Em, Así que en el caso de una hipertonicidad o un espasmo del músculo del piriforme, este se va a acortar y va a producir un pinzamiento, ¿no? Con el nervio ciático. El paciente va a referir dolor en lo que son las nalgas o parestesias en la distribución del nervio ciático. El nervio glúteo superior, eh, las raíces nerviosas es el L4 y el S1, ¿no? Esta va a salir de la pelvis a través del agujero ciático mayor por encima del piriforme. Pasa después a través del suprapiriforme con la arteria y las venas glúteas superiores y se divide en lo que es una rama superior e inferior. Y su lesión eh, hace que el lado contralateral de la cadera caiga hacia abajo. Eso se conoce como signo de Trendelenburg y es debido justamente a a una debilidad del glúteo medio y menor. O sea, no logra compensar en realidad. La necrosis vascular de la cabeza de fémur, también conocida como osteonecrosis, es una afección en la cual el tejido óseo se vuelve isquémico, ¿no? Patológicamente se comienza toda una cascada de descomposición, de descomposición, y esto va a llevar a que el paciente tenga una disfunción articular. Cualquier daño, ya sea por un trauma, por una infección, por una cirugía, a nivel de la cabeza del fémur puede producir un desgarro de la arteria medial circunfleja femoral y eso es lo que va a producir la necrosis vascular. Los factores de riesgo a recordar es la senectud y también mujeres con osteoporosis, mujeres posmenopáusicas. La necrosis vascular puede ocurrir también a nivel de la rodilla, a nivel del tobillo, a nivel del hombro, a nivel de la muñeca y hay bastantes subtipos. La fosa poplitea es una región en forma de diamante en la cara posterior de la rodilla, a través de las cuales las estructuras neurovasculares van a pasar de lo que es el muslo a la pierna, o incluso también desde la pierna al muslo. Entonces, acá hay que conocer los límites. Superomedial están los músculos semimembranosos y semitendinosos, y el semitendinoso. En el superolateral está la cabeza medial del músculo gastrocnemio. Inferolateral está la cabeza lateral del músculo gastrocnemio. Eh, entonces, acá hay que conocer que el nervio tibial y el nervio peroneo común son las estructuras más superficiales de la fosa. Entonces, son las que más se lesionan, son las que, los que más
en los que fácilmente se pueden lesionar. En el caso de que el paciente presente una tumefacción en la fosa poplitea, uno tiene que pensar primeramente en lo que es un quiste popliteo, ¿no? O quiste de Baker, pero también puede ser una aneurisma de la arteria poplitea, ya sea si es un quiste o si es una aneurisma. Hay que buscar signos de lesión del nervio tibial. De forma semiológica, el paciente va a tener una paresia en la flexión plantar. Finalmente tenemos a la cabeza del peroné. La fractura del cuello del peroné debería hacer pensar en una lesión del nervio peroneo común, en el cual en el caso del examen físico, el paciente va a tener debilidad de los músculos anteriores y laterales de la pierna y el famoso pie caído. Y eso será todo. Muchas gracias.